Bienvenidos a su serie Lenguajes Poéticos para la Formación. Hoy continuaremos con el tema literatura y formación. Comentábamos la vez pasada que el concepto de formación tiene que ver directamente con el concepto de experiencia, visualizada la experiencia como aquello que nos pasa. Y como decía Sabater, nosotros no somos responsables de lo que nos pasa, pero sí de cómo reaccionamos, de qué respuestas damos a lo que nos pasa. Y de ahí entonces se perfila toda la dimensión ética del ser humano. El otro concepto ligado a la formación tiene que ver con el de la libertad, que implica la decisión de ese sujeto de voluntad por caminar por alguno de los senderos de la vida. Y el otro concepto es caminar. Habíamos hablado de que hay caminos rectos, caminos sinuosos, caminos difíciles. Todos tenemos un camino en la vida y lo podemos vivir con dolor, con sufrimiento, pero también con alegría, con gozo, con moderación, con apacibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? La cuestión es que caminamos y, como habíamos citado también a Machado, se hace camino al andar, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando vamos caminando, vamos decidiendo si cortamos por una brecha, si nos seguimos por la autopista, si vamos a detenernos tantito en algún paraje y disfrutarlo, si vamos a querer caminar más deprisa o más lentamente. Todo eso tiene que ver con el significado y el simbolismo del caminar, con la libertad y con la experiencia. Pues bien, ahora profundizaremos el sentido, porque la formación tiene que ver con el individuo. Es el individuo que se da forma, el individuo que logra percatarse de que tiene una identidad y el individuo que decide vivir su plena humanidad. Y esas tres ideas, darse forma, identidad y vivir su humanidad, tienen que ver con el hecho del precepto nietzscheano de atrévete a ser el que eres. ¿Por qué? Porque finalmente el individuo, al caminar, al decidir caminar por algún sendero, al decidir más deprisa, más lento, etcétera, etcétera, va conformando su propia vida, se va dando forma. Y en ese darse forma se identifica con algo, con una cultura, con una tradición, con un género, con un grupo humano, con una familia. Y al hacerlo, logra precisamente encontrar los preceptos que le harían éticamente vivirse como ser humano. En ese sentido, cuando hablamos de la darse forma, de la identidad y de la plena humanidad, estamos hablando de una visión integral de ese ser humano. Jorge La Rosa, el autor que venimos siguiendo y del cual habíamos hablado de su libro La lectura como formación, el cual, insisto, les recomiendo mucho, inicia precisamente con Nietzsche. El primer autor que empieza a comentar, sobre el que empieza a reflexionar, es Nietzsche. Y partiendo precisamente primero del libro Ecce Homo de Nietzsche, cuyo subtítulo es Atrévete a ser el que eres, él refiere que va a tomar varias citas de Nietzsche a lo largo de su obra, del Zaratustra, de la Gaia Ciencia, de las intempestivas, etcétera, ¿no? Entonces, él dice, este precepto del atrévete a ser el que eres, lo retoma Nietzsche de Píndaro, un filósofo griego, pero le da un sentido y un significado tal que, dice La Rosa, hace explotar el sentido de la formación. Y la formación, que viene del concepto Bildung alemán, tiene que ver en ese sentido de una explosión con tres áreas fundamentales de la vida. La filosofía, como disciplina, como búsqueda de la verdad y construcción de la libertad, de la cultura como el cultivo del ser humano, ahorita regresaría a esa idea, y la de la novela, que para el siglo XIX y principios del XX, la novela literaria era considerada una forma privilegiada para formar a las nuevas generaciones, para darles a leer cosas que les ayudaran a construir su identidad, a hacer su camino, valores éticos, principios, preceptos de vida, etcétera, ¿no? Bueno, todo eso constituye la idea de la formación en esos tres grandes ámbitos. El de cultura, me detengo en él tantito.
cultura es cultivar. ¿Y qué hace el agricultor, el campesino, cuando cultiva? Remueve la tierra, abona, pone minerales, riega, espera que el sol esté presente para ver cómo florecen las flores o los frutos en su caso. Bien, la idea de la formación asociada a cultura tiene que ver también con la idea de cómo nos cultivamos nosotros para darnos plena forma humana. Y entonces, siguiendo la misma metáfora, lo que vemos nosotros es que en nuestro caminar estamos abonando a nuestra vida, nos estamos regando, nos estamos nutriendo para poder ser flor o ser fruto. Nadie espera que cuando siembra algo y lo cosecha, salga cizaña, salga un mal fruto, frutas podridas, no desarrolladas plenamente. Uno espera que salga una flor o un fruto bello, hermoso, admirable. Bueno, con la propia vida, en este sentido de hacer de la vida una obra de arte, lo que esperamos es lo mismo. Nutrirnos, abonar, regarnos para poder ser una flor o un fruto que nos agrade y agrade a los demás. Que puedan verlo de tal manera que se visualice como una obra de arte. Y en este sentido, y esto es fundamental, la obra de arte para Nietzsche no quiere decir algo portentoso, algo enorme, grandioso. No, no, no. Cualquier aspecto de la vida que merezca vivir constituye una obra de arte. Por eso no se trata de que la vida esté cargada de lujos, por ejemplo, sino que la vida disfrute de lo que tiene. Y atreverse a ser el que se es supone eso, porque nacemos y vivimos en un contexto, y ese contexto nos da forma. Podemos partir y superar parte de ese contexto, podemos querer dejar de vivir en una colonia, en un barrio, en una situación determinada, pero eso nos hace más fuertes y nos hace ser lo que somos. Y eso no quiere decir olvidar el pasado o dejarlo, abandonarlo. Quiere decir que eso formó parte de lo nuestro, es parte de nuestras raíces. En ese sentido, vivir la vida supone entonces el caminar libremente por distintos senderos. Bien, otra idea que tiene que ver con la formación, y aquí directamente ligada a la literatura, es que la literatura se puede vivir como una experiencia tal que nos deja enseñanzas de vida. Y esas enseñanzas de vida le van dando forma a nuestro ser. Pablo Milanés cantaba una canción que decía: cada paso anterior deja una huella que lejos de borrarse se incorpora a tu saco tan lleno de recuerdos que cuando menos imaginas afloran. Quiere decir que a lo largo de la vida vamos llenando nuestro saco, de tal manera que en circunstancias determinadas, en circunstancias muy precisas de la vida, va a aflorar aquello que somos. Y cuando aflore, tendríamos nosotros que decir: esto que aflora es lo que soy y me siento bien con ello. Decía Nietzsche que la vida, cuando se vive así, al momento de morir, si fue una buena vida, quisiéramos volverla a vivir tal y como la vivimos. En ese sentido también, si nosotros nos detenemos en determinadas etapas de nuestra vida y reflexionamos hacia atrás, nuestro pasado, lo que hemos vivido, con quién hemos vivido, a quién hemos amado, con quién nos hemos enojado, a quién hemos odiado, etc. A partir de ese momento, nuestra memoria reconstruye la realidad y forma un relato. El relato no tiene que ser verdadero, pero es nuestro relato. Es lo que nuestra memoria ha recuperado. Y a partir de ello es que decidimos seguir caminando por alguno de los senderos. Y dice Gadamer en relación a la memoria: el olvido también es importante, porque el olvido nos ayuda a renovarnos. Nuestra mente es tan poderosa que a veces olvida precisamente aquello que nos dañó, que nos lastimó. Pero a veces, si ya estamos lastimados,
tendemos a olvidar las alegrías, las felicidades, los buenos momentos que vivimos. Y entonces el olvido nos renueva. Por eso en múltiples terapias lo que buscan es que la gente hable o escriba, que relate su vida, que la reconstruya. Insisto, no porque esa sea la vida verdadera, sino porque esa es su vida y es la interpretación de su vida. Yo les recomendaría también, por ejemplo, por ahí hay un libro de Brownstein, Néstor Brownstein, que se llama Memoria y Olvido. Son 3 tomos donde habla de la memoria desde la perspectiva psicoanalítica lacaniana. Y él muestra precisamente cómo hay cosas que olvidamos porque fueron impactantes en algún sentido, pero las cosas que recordamos también son impactantes, son huellas. Entonces, cuando hablamos de experiencia y decimos lo que se queda en nosotros, lo que nos pasa y se queda, son huellas. Y esas huellas pueden ser cicatrices o pueden haber sido caricias. ¿Cómo las recuerdo? Y cómo quisiera seguirlas recordando. Y cómo a partir de este momento en que me doy cuenta de ello, empiezo a vivir una nueva vida. O continúo la vida, ¿no? Alberto Cortés también tiene una canción que dice, si a partir de mañana decidiera vivir una vida más sana, si quisiera dejar de ser soñador para ser un hombre más serio, ¿no? O sea, hay momentos en la vida en que nos detenemos a pensar y a partir de ello decidimos continuar caminando. Y en eso, las lecturas, las pláticas, las conversaciones, las buenas películas, los momentos de risa, de gozo, de fiesta, van ayudando, contribuyendo a dar forma, a dar identidad y hacer que la vida se viva plenamente humana. Voy a leerles un fragmento pequeño, precisamente de la obra de Gadamer. Dice, el misterio divino de la vida es su sencillez. El misterio divino de la vida es su sencillez. A veces creemos que la vida requiere de aventuras, de situaciones extremas, de goces imprevistos. No, la vida es sencillez. La vida es eso cotidiano a lo que nos enfrentamos. El comernos unos tacos, una torta, tomarnos un refresco, un vaso de agua, fumarnos un cigarrillo, encontrarnos a alguien en la calle y platicar. Eso es la vida. Cuando aprendemos que eso es la vida y pensamos sobre ¿y quién soy yo? Y empiezo a disfrutar eso, me doy cuenta precisamente que puedo fluir en esa sencillez, que no necesito más para estar contento, para ser feliz, que una sonrisa basta para que me hagan feliz o para hacer feliz al otro. Y también nos conduce esa idea de lo divino a que la formación está compenetrada del espíritu. El sí mismo le llaman algunos psicoanalistas como Jung, ¿no? El espíritu o sí mismo, esa parte profunda del ser humano que todos tenemos y que en un momento determinado es la expresión de aquello que somos, de aquello que nos constituye esencialmente. Y que también nos lleva a reflexionar que el primer momento de la vida fue una aspiración y el momento final de la vida es una exhalación. Por eso se llama espíritu o alma. Aspiro, expiro. Pero al nacer la expiración es fuerte. Y recordarán que se acostumbraba a los bebés que no respiraban al momento de nacer darles una nalgada. Es cómo entra el alma, cómo entra el espíritu al cuerpo para darte vida. Y a partir de ahí caminar. Cuando mueres, exhalas porque es el alma, el espíritu, lo que sale de ti. Bueno, eso también es sencillez. Si bien la vida es un milagro, porque entre millones de espermatozoides que llegan solo uno llega al óvulo, eso ya es un milagro. Nacer es un milagro y toda la vida de cada día es un milagro. Pues bien, ese milagro no deja de ser manifestación de la
sencillez divina. Y esto nos lleva a pensar que la idea de la formación en este planteamiento de Nietzsche conecta muy directamente con algunos planteamientos de la filosofía hindú, de la filosofía del yoga, porque tienen que ver precisamente con el desarrollo del espíritu para alcanzar la libertad, la liberación más bien, la liberación, el nirvana, el samadhi, ¿no? A partir de los ejercicios y las técnicas del yoga. También nos hace pensar precisamente en ese aspirar, exhalar que estaba comentando hace rato, ¿no? La respiración constituye una de las partes fundamentales de las técnicas del yoga. Pero el yoga también significa unir lo que se ha desunido, volver a unir nuestra vida con el cosmos, con la cotidianidad, con la sociedad, con el universo. Y a partir de ello, entonces, seguirle dando forma. Por eso ven que la cuestión de la formación es a lo largo de toda la vida. No es que aprendamos a lo largo de toda la vida, sino que aprendemos cosas para darnos forma todos los días de nuestra vida. Y en esa vida, que comentaba yo, la vida buena, que tiene que ver con lo que alguna vez comenté de las palabras de Octavio Paz sobre el presente como manantial de las presencias. ¿Cuáles son las presencias que quiero que en mi vida me den forma? ¿Cuáles son los sentidos, los sentires, las emociones, los afectos que quiero que estén penetrando constantemente en mi vida para poder darle forma plena, humana, a este cuerpo, a esta mente, a este cuerpo-mente que me constituye? Y a partir de eso, sigo caminando. Esto supone que desde niños, desde niñas, los padres le brinden al hijo, a la hija, condiciones para que se formen. Algo muy simple, el alimento. Hoy vemos cómo, lamentablemente, a muchos niños pequeñitos, desde bebés en la mamila ya les ponen refrescos. Desde bebés les dan mucho dulce. Desde bebés no les dan de comer o probar de todo. Cuando ese niño crece, va desarrollando un gusto. Ese gusto le está dando forma a su gusto, de tal manera que después ya no quiere comer muchas cosas, ni siquiera las quiere probar. Entonces, es muy importante que el papá sea consciente de que cuando alimenta a su hijo lo está nutriendo tanto corporal como espiritualmente, le está formando el gusto. Entonces, cuando decimos que la educación de los padres, madres, debería de ser crear condiciones favorables para la formación de los hijos, tendría que estar pensándose en qué le doy de comer, qué música le doy a escuchar. ¿Le cuento cuentos? ¿No le cuento cuentos? ¿Le hablo de mi vida enojado, furioso, con groserías porque estoy molesto, porque estoy insatisfecho? ¿O le hago ver que la vida es difícil pero tiene momentos de alegría, etcétera? ¿Cómo narro la vida a mis hijos? Eso es dar forma. Eso es haber construido un relato de la propia vida e intentar conformar el relato de la vida del otro, de la otra. Y esto es fundamental porque entonces en el proceso educativo crear condiciones para la formación de los demás supone ser muy conscientes de lo que esa formación conlleva. Y entonces, insisto, ¿qué les voy a leer? ¿Qué les voy a escuchar? ¿Qué películas les hago ver? ¿Qué les doy de comer? ¿En qué momentos los llevo a jugar y cómo jugamos? ¿Qué tipo de juegos? ¿Cómo disfrutamos o no los distintos momentos de la vida? Cuando fallece alguien en la familia, ¿cómo lo asumimos? ¿Cómo les mostramos a ellos que también tenemos afectos, que también sufrimos, etcétera? Que también nos podemos enojar, pero podemos controlar el enojo, que no llegue a ser ira. O sea, todo eso es crear esas condiciones de vida, pero supone tener conciencia. En ese sentido, vuelvo al yoga, los ejercicios del yoga ayudan precisamente a tener conciencia, a ser cada vez más conscientes del mundo. No solo en la tradición oriental existe la idea de la conciencia y del yoga, en la tradición occidental también la idea del cristianismo en algunas de sus vertientes también conllevaba la meditación, la reflexión de la propia vida y la toma de conciencia.
la toma de conciencia del espíritu. Y en este sentido, la idea de espíritu no implica la creencia en un Dios o en una religión. Implica creer que en el ser humano existe un algo esencial que nos conecta con el mundo, con el universo. Nietzsche decía también, siguiendo en esta idea del atrévete a ser el que eres, dice, la vida se abre camino. Si nosotros vemos de repente un edificio que empieza a quedar en ruinas, nos vamos a dar cuenta cómo en los intersticios de la pared, de los ladrillos, empieza a salir una planta, una flor. Cómo entre los escombros de fierros, ladrillos, piedras, empieza a salir hierba, plantas, árboles. Porque precisamente la vida se abre camino. Y la vida puede estar sin seres humanos, que es quizá de las cosas que más nos pueda espantar como civilización. ¿Cómo una vida sin seres humanos? Porque la vida es la totalidad de lo que constituye el universo, el cosmos, la naturaleza. Entonces, en ese sentido, si hablamos de formación y atreverse a ser el que se es, entonces estamos hablando de constituir seres plenamente humanos que valoren, respeten y hagan que la vida siga floreciendo, la de los demás seres vivos y la propia de nosotros, ¿no? Nuestra propia vida, diríamos. Y cerraré con esta idea del presente como manantial de las presencias de paz. Insisto en ello porque me parece una idea fundamental. Cada presente nuestro, ¿de qué lo vamos a llenar? Cada presente de nuestros seres queridos y cercanos, ¿de qué se los vamos a llenar? Nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias por estar con nosotros.